Mi nombre es Juan Luis Vega. Tengo 52 años y soy de Morelia. Dediqué 6 años de mi vida a cuidar a mi esposa Mariela, quien supuestamente quedó paralítica después de un accidente. Todo cambió hace 3 días cuando la llevé al hospital por una infección respiratoria y el médico salió del quirófano con una expresión que jamás olvidaré. Me miró fijamente y con voz temblorosa me dijo: «Señor Vega, llame a la policía». En ese momento no entendí por qué, pero pronto descubriría una verdad que destruiría mi mundo por completo. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Si me preguntan cómo era mi vida antes de ese día, les diría que era una rutina de sacrificio y devoción. Cada mañana despertaba antes del amanecer, con el cuerpo adolorido por dormir en ese sillón incómodo junto a su cama. A pesar del cansancio, lo primero que hacía era sonreírle. «Buenos días, mi amor», le decía mientras preparaba todo para su aseo matutino. Hoy es martes, día de baño completo. Mi vida se había convertido en una serie de rutinas meticulosamente organizadas. El baño de Mariela requería calentar el agua a la temperatura exacta, preparar las toallas, el jabón neutro que no irritaba su piel sensible, y colocar la bañera portátil junto a la cama hospitalaria que instalamos en la sala. Todo tenía que estar perfectamente organizado antes de comenzar. «Vamos a quitarte esta pijama, cariño». Con el cuidado que había aprendido a lo largo de los años, deslizaba la tela por su cuerpo inmóvil. Mariela había sido bailarina antes del accidente. Una mujer llena de vida y movimiento, reducida a esa inmovilidad cruel. Según me contaron, un camión se pasó un semáforo en rojo cuando ella cruzaba. Yo estaba de viaje, trabajando. Nunca me perdoné no haber estado ahí. La sujetaba con firmeza pero delicadeza, tal como me enseñó la enfermera que venía al principio. Con el tiempo, aprendí a hacerlo todo solo. Cómo moverla para no lastimarla, cómo sostener su cuello, cómo mantener su dignidad intacta mientras la bañaba. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntaba mientras pasaba la esponja por su espalda. «Hoy cumplimos 27 años de casados. ¿Te acuerdas de nuestra boda?». Me gustaba hablarle durante el baño. Los médicos insistían en que, aunque no pudiera responder verbalmente, ella escuchaba todo. Nos habían enseñado un sistema simple. Un parpadeo significaba sí, 2 parpadeos no. Era nuestra forma de comunicación. Ese día en particular, mientras terminaba de secarla, sonó el teléfono. Era Claudia, la hermana de Mariela. «Buenos días, Juan Luis. ¿Cómo está mi hermana hoy?» «Estamos en medio del baño matutino. Todo normal». «Perfecto. Te aviso que pasaré por la tarde. Necesito hablar contigo sobre un tema importante». «¿Sobre qué?», pregunté mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja para vestir a Mariela. «Prefiero decírtelo en persona. Es sobre los papeles de la casa de mis padres». «Está bien, te esperamos». Al colgar, noté algo en la mirada de Mariela. Una tensión que me desconcertó. «¿Te duele algo?», le pregunté. «Parpadea una vez para sí, 2 para no». 2 parpadeos lentos. No había dolor físico, pero algo la inquietaba. «Claudia vendrá más tarde. Seguro te alegrará verla». Apenas mencioné a su hermana, creí ver un destello de ¿miedo?, en sus ojos. Lo atribuí a mi imaginación. Después de tantos años de cuidados y noches sin dormir, a veces veía cosas que no estaban ahí. Mientras le daba su desayuno, avena con miel y jugo de naranja, todo licuado como indicaban los médicos, alguien golpeó con fuerza la puerta. «¿Quién es?», grité desde la sala. «Soy Ernesto, primo de Mariela. Necesito hablar contigo, Juan». Ernesto, el primo incómodo que aparecía siempre en los peores momentos, con sus propuestas de negocios que nunca beneficiaban a nadie más que a él mismo. «Dame un minuto», respondí con resignación. Limpié la boca de Mariela y le susurré que volvería enseguida. Al abrir la puerta, Ernesto entró sin esperar invitación, impecablemente vestido como siempre, con ese aire de superioridad que tanto me irritaba. «Juan Luis, ¿qué aspecto tan deplorable tienes? ¿Podemos hablar en privado?». «Mariela está desayunando. Di lo que tengas que decir rápido». Se acercó, bajando la voz. «Vengo a hablarte sobre la herencia de tío Roberto». «¿La herencia? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?». «Todo. Roberto dejó un fideicomiso considerable para Mariela, con la condición de que se utilizara para su tratamiento. Escucha, Juan Luis. Te veo todos los días cuidando a mi prima.
desperdiciando tu vida. Ese dinero podría usarse mejor. Se está usando para lo que Roberto quiso. El cuidado de Mariela. Sí, pero hay tratamientos experimentales en el extranjero. Podríamos... Lo interrumpí de inmediato. ¿Podríamos? No hay ningún podríamos, Ernesto. Ese dinero es para Mariela, y yo decido cómo se usa según las recomendaciones médicas. Eres testarudo. Piénsalo. Con una parte de ese fideicomiso, podríamos invertir en una clínica especializada que yo administraría. Mariela tendría los mejores cuidados, y tú podrías descansar. Lo miré fijamente, conteniendo mi irritación. ¿Una clínica que tú administrarías? Qué conveniente. Es una propuesta de negocios legítima, insistió. La respuesta es no. Ahora, si me disculpas, mi esposa está esperando para terminar su desayuno. Ernesto apretó los puños, pero mantuvo su sonrisa artificial. Esto no termina aquí, Juan Luis. Volveré con documentos, con abogados si es necesario. Estás siendo egoísta. ¿Crees que eres el único que se preocupa por Mariela? Adiós, Ernesto. Cuando finalmente se marchó, regresé junto a Mariela. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y podría jurar que había miedo en ellos. No te preocupes, mi amor. Nadie va a decidir por nosotros. El resto de la mañana transcurrió en la rutina habitual. Fisioterapia, lectura, música clásica que tanto le gustaba. A mediodía, mientras preparaba la comida, sonó nuevamente el teléfono. Era Lucía, mi hermana. Juan, ¿cómo estás? Cansado, como siempre. ¿Y tú? Preocupada por ti, como siempre, respondió. ¿Has sabido algo de Teresa? Teresa, mi otra hermana. Desapareció hace 2 años sin dejar rastro. La policía investigó, pero no encontraron nada. Simplemente se esfumó. Nada nuevo. Es como si la tierra se la hubiera tragado. Sigo pensando que deberíamos contratar un investigador privado. Ya lo hicimos, Lucía. No encontró nada. Pero ese era barato. Podríamos buscar uno mejor. ¿Con qué dinero? Todo lo que tengo va al cuidado de Mariela. Precisamente de eso quería hablarte, dijo con tono cauteloso. He estado pensando... Quizás deberías considerar internar a Mariela en un centro especializado. ¿Tú también? ¿Acaso Ernesto habló contigo? ¿Ernesto? No. ¿Por qué? Le expliqué brevemente la visita del primo de Mariela. Lucía suspiró al otro lado de la línea. No, no he hablado con él. Pero piénsalo, hermano. Lleva 6 años sin vivir. Y ahora con lo de Teresa. No voy a abandonar a Mariela. No es abandonarla. Es buscar ayuda profesional. Permitirte respirar un poco. ¿Para qué, Lucía? ¿Para buscar a Teresa? Ya intentamos todo. No solo por Teresa. Por ti. Necesitas recuperar algo de tu vida. La conversación me agotó. Siempre era lo mismo con mi familia. Tengo que colgar. Mariela está por despertar de su siesta. Después de darle la comida a Mariela, la acomodé para su descanso habitual. Fue entonces cuando noté algo extraño en su mesa de noche. Un frasco de pastillas que no reconocí. No recordaba que el médico hubiera recetado nada nuevo. Lo tomé y examiné la etiqueta, pero estaba parcialmente borrada. ¿Qué es esto, Mariela?, le pregunté, mostrándole el frasco. Su reacción me sorprendió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y comenzó a parpadear con rapidez. Desordenadamente, rompiendo nuestro código habitual. Tranquila, mi amor. ¿Alguien te dio estas pastillas? Un parpadeo, sí. ¿Claudia? 2 parpadeos, no. ¿Ernesto? Un parpadeo largo, sí. Sentí que la sangre me hervía. ¿Qué estaba haciendo Ernesto dándole medicamentos a Mariela sin mi conocimiento? Guardé el frasco en mi bolsillo, decidido a llevarlo al médico para que lo analizara. La tarde avanzaba, y Claudia llegó puntual, como había anunciado. Traía una carpeta con documentos. «Hola, Juan Luis», me saludó con un beso en la mejilla. «¿Cómo está?» «Igual», respondí secamente, recordando el frasco de pastillas. Claudia se acercó a su hermana y le tomó la mano. «Hola, Mari. ¿Te ves bien hoy?» Por segunda vez ese día, noté algo extraño en la interacción. Mariela no mostraba la alegría habitual al ver a su hermana. Al contrario, parecía tensa, casi temerosa. «¿De qué querías hablarme?», pregunté a Claudia, ofreciéndole un café. «Es sobre la casa de nuestros padres», dijo, sentándose a la mesa y extendiendo unos papeles. «Sabes que quedó a nombre de Mariela y mío. Con la situación como está, creo que deberíamos venderla». «¿Venderla?»,
Pero esa casa tiene valor sentimental para ustedes. El sentimiento no paga facturas, Juan Luis. Además, el dinero vendría bien para mejores tratamientos para Mariela. Otra vez lo mismo. Primero Ernesto queriendo usar el fideicomiso, luego Lucía sugiriendo el internamiento, y ahora Claudia queriendo vender la casa familiar. Mariela nunca querría vender esa casa. Mariela no puede decidir ahora, dijo Claudia con una frialdad que me heló la sangre. Tú tienes su poder notarial para cuestiones médicas, pero para asuntos patrimoniales, yo también tengo voz como coheredera. Necesitaríamos consultar con un abogado, respondí, ganando tiempo. Ya lo hice. Aquí están los documentos preliminares para la venta, dijo empujando los papeles hacia mí. Solo necesito tu firma como representante legal de Mariela para los trámites iniciales. Miré los papeles sin tocarlos. Algo no cuadraba. Primero Ernesto con su interés repentino en el fideicomiso. Ahora Claudia queriendo vender la casa con urgencia. Tendré que revisarlos con calma y consultar con mi propio abogado. No hay tiempo para eso, Juan Luis. Tengo un comprador interesado que ofrece un precio excepcional, pero solo hasta fin de mes. Lo siento, Claudia, pero no voy a firmar nada hoy. Su rostro se transformó por un instante. Vi algo que nunca había visto en ella. Una furia contenida, casi animal. Pero rápidamente recuperó su compostura. Como quieras, pero piénsalo bien. El dinero nos vendría bien a todos. Antes de irse, Claudia se acercó a Mariela para despedirse. Le susurró algo al oído que no pude escuchar. La expresión de mi esposa cambió sutilmente. Cuando nos quedamos solos, me senté junto a ella. ¿Qué te dijo Claudia? Mariela comenzó a parpadear rápidamente, agitada. Tranquila, mi amor. Despacio. ¿Te amenazó? Un parpadeo. Sí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Tiene que ver con la venta de la casa? 2 parpadeos. No. ¿Con el fideicomiso de tu tío? Un parpadeo. Sí. Algo grave estaba sucediendo. Entre Ernesto, Claudia y esas pastillas misteriosas, sentía que Mariela estaba en peligro. Pero, ¿cómo podía protegerla si ni siquiera entendía de qué se trataba todo esto? Esa noche, mientras Mariela dormía, revisé los documentos que Claudia había dejado. No era solo una propuesta de venta de la casa. Entre los papeles había un poder notarial falsificado con mi firma, autorizando a Claudia a administrar todos los bienes de Mariela, incluido el fideicomiso. La fecha era de 3 meses atrás. Alguien había falsificado mi firma. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono y llamé al doctor Méndez, el médico de cabecera de Mariela. Disculpe la hora, doctor, pero es urgente. Necesito que Mariela sea examinada mañana mismo. ¿Ha empeorado su condición? No lo sé. Encontré medicamentos que no reconozco. Y hay situaciones extrañas con su familia. Entiendo, Juan Luis. Tráela mañana a primera hora. Le haré un examen completo y analizaremos esas medicinas. Esa noche apenas dormí, vigilando a Mariela. Por primera vez en 6 años, dudaba de todo y de todos. ¿Y si el accidente no fue realmente un accidente? ¿Y si la desaparición de mi hermana Teresa estaba relacionada con todo esto? ¿Qué pasaría si toda mi dedicación a Mariela hubiera sido parte de algún plan siniestro que no lograba comprender? A la mañana siguiente preparé a Mariela temprano. Le expliqué que iríamos al hospital para un chequeo de rutina. Mientras la vestía, me pareció ver una lágrima deslizarse por su mejilla. No tengas miedo, mi amor. Voy a protegerte. El trayecto al hospital fue tenso. Cada semáforo en rojo me recordaba el supuesto accidente que había dejado a mi esposa en ese estado. Cada curva me hacía pensar en todas las vueltas y revueltas de los últimos 6 años. Al llegar, el doctor Méndez nos recibió personalmente. Examinó a Mariela con detalle, mientras yo esperaba nervioso, sosteniendo el frasco de pastillas en mi bolsillo como una prueba silenciosa de que algo no estaba bien. «Necesito hacerle análisis de sangre y algunos estudios neurológicos», me dijo el médico después de la revisión inicial. «Tomará unas horas. Puede esperar en la sala de familiares». Mientras esperaba, llamé a mi abogado para contarle sobre los documentos falsificados. Me aseguró que presentaríamos una denuncia formal esa misma tarde. Las horas pasaban lentamente. Vi entrar y salir enfermeras de la habitación de Mariela. En cierto momento, el doctor Méndez salió acompañado de otro médico. Ambos me miraron con una expresión que no supe interpretar. El doctor Méndez se acercó lentamente. «Señor Vega, tenemos que hablar». Su voz sonaba extraña,
como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Hemos encontrado algo desconcertante en los estudios de su esposa. ¿Qué sucede? ¿Está peor? El doctor Méndez respiró hondo antes de responder. Juan Luis, llame a la policía. Ahora mismo. Las palabras del doctor Méndez resonaron en el pasillo del hospital como un disparo. Mi mente no podía procesarlas. ¿Policía? ¿Por qué? ¿Qué sucede con Mariela? El doctor Méndez miró a su colega, un neurólogo según indicaba su bata, y luego me condujo a una pequeña sala de consulta. Cerró la puerta tras nosotros. Lo que voy a decirle es difícil de explicar, comenzó, frotándose las sienes. Hemos realizado diversos estudios a su esposa, electromiogramas, resonancia magnética, análisis de sangre completos, y la ansiedad me carcomía por dentro. Su esposa no está paralizada, señor Vega. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Me sujeté del borde de la mesa para no caer. Eso es imposible. Lleva 6 años sin moverse. Yo mismo la baño, la alimento, la... Escúcheme, me interrumpió el neurólogo. Los estudios son concluyentes. No hay daño en su médula espinal. No hay atrofia muscular correspondiente a 6 años de inmovilidad. Sus músculos muestran signos de uso reciente. Pero yo la veo todos los días. No se mueve. No puede hablar. Comunicamos con parpadeos, por Dios. El doctor Méndez colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió. Contenía los resultados de los análisis. También encontramos restos de sustancias en su sangre, benzodiazepinas principalmente, en dosis controladas. Lo suficiente para causar una apariencia de parálisis, pero no tanto como para poner en riesgo su vida. Me desplomé en una silla, incapaz de asimilar lo que escuchaba. ¿Está diciendo que Mariela ha estado fingiendo durante 6 años? No exactamente fingiendo, aclaró el neurólogo. Está siendo drogada sistemáticamente, pero no lo suficiente para causar una parálisis real. Alguien la está manteniendo en ese estado, y ella parece estar colaborando. Las pastillas, murmuré, sacando el frasco de mi bolsillo con manos temblorosas. Encontré esto en su mesa de noche. No reconocí la medicación. El doctor Méndez tomó el frasco y lo examinó. Estas no son recetadas por mí ni por ningún médico de este hospital. Necesitamos analizarlas. Pero por el aspecto, podrían ser parte del cóctel de medicamentos que encontramos en su sistema. ¿Quién le ha estado dando esto?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Eso tendrá que determinarlo la policía, respondió el doctor Méndez. Por ahora, hemos suspendido toda medicación. Si nuestro diagnóstico es correcto, en unas horas debería empezar a recuperar la movilidad de forma natural. Quiero verla, exigí poniéndome de pie. Primero necesitamos llamar a las autoridades. Esto es un caso de posible abuso médico, quizás incluso intento de homicidio. ¿Homicidio? La palabra me golpeó como un mazo. Las sustancias que encontramos administradas durante tanto tiempo podrían haber causado daños permanentes. Es un milagro que no haya desarrollado problemas renales o hepáticos graves. Llamamos a la policía desde el teléfono del consultorio. Mientras esperábamos, el doctor Méndez continuó explicándome la situación. El análisis preliminar de su sangre muestra un patrón de medicación muy específico. Alguien ha estado dosificándola con precisión casi profesional, lo suficiente para mantenerla dócil, pero no tanto como para que los síntomas fueran evidentes en nuestros chequeos rutinarios. Yo la llevaba a sus revisiones cada 2 meses. Dije sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo no lo notaron antes? Porque posiblemente alguien ajustaba las dosis antes de las revisiones. Los niveles bajarían lo suficiente para que los síntomas parecieran consistentes con su supuesta condición. Además, dudó un momento. Sus citas médicas han sido muy espaciadas el último año. Claudia las gestionaba, murmuré, recordando cómo la hermana de Mariela se había ofrecido a ayudarme con las citas médicas. Decía que así yo podría descansar más. 2 agentes de policía llegaron en menos de 15 minutos. Una mujer de unos 40 años, la detective Miranda Suárez, tomó el control de la situación de inmediato. Necesito que me explique todo desde el principio, señor Vega, dijo después de que los médicos le presentaran los hallazgos clínicos. ¿Cómo ocurrió el supuesto accidente de su esposa? Me llevó unos minutos ordenar mis pensamientos. 6 años de mi vida parecían disolverse ante mis ojos. Yo estaba de viaje, en Guadalajara, por trabajo. Era comerciante de artesanías.
Recibí una llamada de Claudia, la hermana de Mariela. Me dijo que Mariela había sufrido un accidente. Un camión se había pasado un semáforo y la había atropellado cuando cruzaba la calle. ¿Vio el informe policial del accidente? No. Claudia se encargó de todo. Cuando llegué al hospital, Mariela ya estaba inconsciente. Los médicos... Miré al doctor Méndez. No el doctor Méndez, sino los médicos que la atendieron inicialmente. Me dijeron que había sufrido daños en la médula espinal, que nunca volvería a caminar. ¿Recuerda qué médicos la trataron? El doctor Valenzuela era el principal. Creo que ya no trabaja en este hospital. El doctor Méndez intervino. Valenzuela renunció hace unos 4 años. Se mudó al extranjero, creo. La detective tomó nota y continuó. ¿Quién más estaba involucrado en el cuidado de su esposa? Al principio venía una enfermera, Laura, que me enseñó cómo cuidarla. Después de unos meses, Claudia dijo que era un gasto innecesario, que yo ya sabía hacer todo lo necesario. También estaba Ernesto, el primo de Mariela. Aparecía de vez en cuando, supuestamente para ayudar, pero siempre terminaba hablando del fideicomiso que el tío de Mariela había dejado para su cuidado. La detective Suárez se inclinó hacia adelante. Hábleme de ese fideicomiso. El tío de Mariela, Roberto, le dejó un fideicomiso considerable, unos 3 millones de pesos, destinados exclusivamente a su cuidado médico en caso de enfermedad grave. Tras el accidente, yo como su esposo y cuidador legal, tenía acceso a ese dinero, solo para gastos médicos. ¿Quién era el albacea del fideicomiso? Yo, junto con un notario, el licenciado Morales. Cualquier retiro necesitaba mi firma y la suya. ¿Y la casa familiar que mencionó? ¿La que Claudia quería vender? Es una propiedad en el centro histórico de Morelia. Valdrá unos 5 millones de pesos, tal vez más. Quedó a nombre de Mariela y Claudia cuando sus padres fallecieron. La detective continuó haciendo preguntas por casi 1 hora. Cada respuesta que daba parecía abrir nuevas grietas en el mundo que creía conocer. Una última pregunta por ahora, dijo finalmente. Mencionó que su hermana Teresa desapareció hace 2 años. ¿Puede darme más detalles? Un nudo se formó en mi garganta. Teresa venía a menudo a ayudarme con Mariela. Un día, me dijo que había notado algo extraño en el comportamiento de Claudia, que quería investigar más a fondo. A la semana siguiente, desapareció. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para ella misma, que se iba una temporada a la costa, pero nunca volvió a contactarnos. ¿Y no le pareció sospechoso? Claro que sí. Contraté un detective privado, pero no encontró nada. La policía dijo que era una adulta que había decidido irse por voluntad propia, que no había signos de violencia ni motivos para sospechar un crimen. La detective cerró su libreta. Señor Vega, vamos a reabrir la investigación sobre la desaparición de su hermana. Y ahora, necesito hablar con su esposa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Puedo estar presente? Preferiría hablar con ella a solas primero. Según los médicos, debería estar recuperando la capacidad de comunicarse. El doctor Méndez intervino. De hecho, creo que sería mejor que el señor Vega estuviera presente. La paciente podría sentirse más segura. La detective aceptó a regañadientes. Cuando entramos a la habitación de Mariela, me sorprendió verla con los ojos abiertos, más alerta de lo que la había visto en años. Nuestras miradas se encontraron. No vi el amor que esperaba, ni siquiera culpa. Vi miedo, un miedo profundo y animal. Señora Vega, soy la detective Miranda Suárez. ¿Puede entenderme? Mariela asintió levemente. El simple gesto me dejó sin aliento. Durante 6 años, solo había respondido con parpadeos. El doctor Méndez me informa que debería poder hablar pronto, cuando los efectos de los medicamentos desaparezcan por completo, continuó la detective. Mientras tanto, puede responder con gestos. ¿Sabe quién le ha estado administrando estas sustancias? Mariela me miró fijamente, y luego desvió la mirada hacia la detective. Asintió nuevamente. ¿Pues su hermana, Claudia? Otro asentimiento, más decidido. ¿Alguien más estaba involucrado? Mariela volvió a asentir. ¿Ernesto, su primo? Asentimiento. ¿Alguien más? Mariela cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, sus labios temblaron. Lentamente, articuló una palabra sin sonido, pero perfectamente legible. Valenzuela, el médico que la había atendido inicialmente.
el que había diagnosticado su parálisis, el que había desaparecido hace 4 años. La detective miró su reloj. Voy a dejar una patrulla vigilando su habitación, señora Vega. Y necesitaré que algunos agentes vayan a su casa, señor Vega, para asegurar el lugar y buscar evidencias. Por supuesto, respondí, aún conmocionado. Por ahora, no contacte con nadie de la familia de su esposa. Les informaremos que está hospitalizada por complicaciones respiratorias, pero no mencionaremos nuestros descubrimientos. Necesitamos que crean que todo sigue igual mientras investigamos. Cuando la detective salió, me quedé a solas con Mariela. El silencio entre nosotros pesaba como plomo. Me acerqué a su cama, inseguro de qué decir, de cómo actuar ante esta nueva realidad. Mariela, ¿por qué? Fue lo único que logré articular. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Movió los labios, intentando hablar. Finalmente, con voz ronca por años de silencio, susurró. Teresa. El nombre de mi hermana desaparecida en sus labios me heló la sangre. ¿Qué sabes de Teresa? Pregunté, inclinándome hacia ella. La mataron. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una enfermera entró en ese momento, interrumpiéndonos. Venía a revisar los signos vitales de Mariela. Necesito que salga un momento, señor, me pidió. Vamos a asearla y hacer algunas pruebas más. Salí al pasillo, tambaleándome como un borracho. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar. Teresa muerta. Mariela fingiendo. 6 años de mi vida dedicados a una mentira. Y aún no entendía por qué. El doctor Méndez se acercó con un vaso de agua. Debería ir a casa y descansar un poco, Juan Luis. Han sido demasiadas emociones por hoy. No puedo dejarla, respondí. ¿Y si intentan hacerle daño? Hay policías vigilando, y nosotros estaremos atentos. Vaya, recoja algunas pertenencias y regrese. Le prepararemos un sillón más cómodo para que pueda pasar la noche. Acepté finalmente. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Además, tenía que acompañar a los policías que registrarían mi casa. El viaje de regreso fue surrealista. Las mismas calles que había recorrido esa mañana con Mariela, paralizada, ahora parecían pertenecer a una realidad diferente. Al llegar, 4 agentes ya esperaban en la puerta. Mientras revisaban la casa, comencé a empacar algunas cosas para Mariela y para mí. Ropa limpia, artículos de aseo, el libro que estaba leyéndole, actos mecánicos que me ayudaban a no pensar demasiado. En el dormitorio que había sido nuestro, antes de que la cama hospitalaria en la sala se convirtiera en el centro de nuestra existencia, encontré una pequeña llave oculta en el fondo de mi cajón de calcetines. No recordaba haberla visto antes. Uno de los agentes se acercó. ¿Sabe qué abre esa llave, señor Vega? No tengo idea. La examinamos juntos. Era pequeña, probablemente de una caja de seguridad o un candado. El agente la fotografió y la guardó en una bolsa de evidencias. ¿Puedo revisar las pertenencias de su cuñada?, preguntó el agente. ¿Claudia? Ella no vive aquí. Me refiero a las cosas que pudiera haber dejado cuando visitaba. Claro, a veces usaba la habitación de invitados. Por aquí. En la habitación de invitados no encontramos nada inusual, hasta que el agente miró debajo de la cama y sacó una pequeña maleta. ¿Reconoce esto? No, respondí. No debería haber nada debajo de esa cama. La limpio regularmente. Abrimos la maleta. Contenía documentos, un teléfono celular antiguo y algo que me dejó sin aliento. La pulsera favorita de Teresa, un regalo que le hice en su cumpleaños años atrás. El agente llamó inmediatamente a la detective Suárez para informarle del hallazgo. Mientras tanto, encendimos el teléfono. La batería estaba casi agotada, pero funcionaba. En la galería de fotos, encontramos imágenes que me helaron la sangre. Teresa, claramente golpeada, atada a una silla. Y junto a ella, sonriendo a la cámara, Claudia y Ernesto. Dios mío, murmuré, sintiendo que iba a vomitar. El agente me quitó el teléfono de las manos con gentileza. Esto es evidencia crucial, señor Vega. Necesito que mantenga la calma. Pero la calma era imposible. Las imágenes se grabaron a fuego en mi mente. Mi hermana realmente está muerta, ¿verdad? El agente no respondió, pero su mirada lo decía todo. Cuando finalmente regresé al hospital, casi al anochecer, la detective Suárez me esperaba. Hemos emitido órdenes de arresto para Claudia Hernández y Ernesto Rojas, me informó. Y estamos buscando al doctor Valenzuela a través de la Interpol. ¿Han encontrado algo sobre mi hermana?
todavía no. Pero las fotos son contundentes. Estamos ampliando el perímetro de búsqueda. ¿Puedo ver a Mariela ahora? Sí, pero hay algo que debes saber. Ha comenzado a hablar con más claridad. Lo que está contando es perturbador. ¿Qué dice? Será mejor que lo escuche de ella. Pero prepárese, señor Vega. Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos. Entré en la habitación con el corazón martilleando en mi pecho. Mariela estaba incorporada en la cama, sosteniendo torpemente un vaso de agua. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Juan Luis, susurró con